Hola, vamos a hablar de los tres principales movimientos intelectuales de la Edad Moderna. Si pensamos en la Edad Moderna, ese periodo que va desde el siglo XV hasta finales del siglo XVIII, podemos descubrir tres movimientos intelectuales fundamentales. El primero es el humanismo del Renacimiento, el humanismo que es considerado la cultura del Renacimiento, el humanismo que tiene esas cumbres en Erasmo de Rotterdam, Juan Luis Vives, Tomás Moro, Lorenzo Valla, Pico de la Mirandola, y que inició Francesco Petrarca con esa mirada hacia los autores antiguos, particularmente los romanos, para entrar en un diálogo fecundo con ellos. El segundo movimiento sería la filosofía moderna, esa filosofía que surge en el siglo XVII y que tiene esos exponentes famosos de Descartes, Spinoza, Malebranche, Leibniz, Locke, Hume, Hobbes, hasta desembocar en Immanuel Kant. Es una filosofía de carácter, podríamos decir, académico. Y, en tercer lugar, la Ilustración, que podemos situar en el siglo XVIII y que también ha estudiado Paul Azar. La Ilustración es un movimiento que podríamos decir que saca las consecuencias de la filosofía moderna y trata de llevarlas a la praxis, a la vida social. Es una filosofía que gusta de la enciclopedia, que gusta del panfleto, del periódico, de la acción inmediata. Bien, el humanismo. El humanismo construye diálogos. La filosofía moderna construye tratados. La Ilustración construye enciclopedias, ensayos, panfletos, periódicos. El humanismo confía en la razón como instrumento fundamental para discernir la realidad. La filosofía moderna también confía en la razón, pero en una razón con apellido, una razón matemática, una razón geométrica, y confía en la experimentación. Y la Ilustración confía en la acción inmediata. Es una filosofía de la acción. Bien, es significativo que para el humanismo el diálogo sea el género literario preferido. Aunque el humanismo propiamente se desarrolla en el Renacimiento con este nombre, evidentemente es una actitud que hunde sus raíces en el mundo antiguo. Quizás sea Cicerón el autor más importante de Roma que pueda escribirse al humanismo. El icono del humanismo es el diálogo socrático. El diálogo socrático escrito por Platón. Es decir, es un diálogo, un auténtico diálogo en búsqueda de la verdad, pero no una verdad absoluta, porque para el humanismo el hombre no es un problema, sino que el hombre es un misterio. Por tanto, conocemos aspectos, parcelas de la vida humana, pero no lo conocemos todo, ni pretendemos conocerlo todo. Eso distingue el humanismo de la filosofía moderna. El humanista no pretende enmendar la plana a los predecesores. El humanismo escucha a los predecesores. Es la actitud típica de Cicerón. Cicerón escucha a los platónicos, a los aristotélicos, a los estoicos, a los epicúreos,
a los cínicos, escucha a todos los pensadores que le han precedido. Y de cada uno escoge lo que entiende él que es más lúcido, que es más verdadero, que es más acorde con la realidad. Pero no tiene una posición beligerante. No se le ocurre desechar a los epicúreos en bloque o a los estoicos en bloque o a los aristotélicos en bloque. ¿Por qué? Puedo aprovechar esta idea aristotélica, puedo aprovechar esta idea platónica, puedo aprovechar esta idea epicúrea, puedo aprovechar esta idea estoica. ¿Por qué voy a tener que desechar en bloque un sistema de pensamiento o una filosofía? Sin embargo, la filosofía moderna, more geométrico, more matemático, construye sistemas, porque no lo olvidemos, el humanismo es un corpus de ideas antropocéntricas no cerradas a la trascendencia. Un corpus, un conjunto, no un sistema. El humanismo no quiere cerrar el círculo. El humanismo no quiere incrustar en la realidad un modelo teórico que la aprehenda, que la arroje, que la esclavice. No. El humanismo es un corpus de ideas antropocéntricas y un corpus abierto. Cicerón no pretende decir la última palabra, ni Petrarca, ni Pico della Mirandola, ni Lorenzo Valla, ni Coluccio Salutati, ni Pietro Bembo, ni Erasmo de Rotterdam. No se pretende decir la última palabra, porque pretender decir la última palabra es ser pretencioso, es adoptar una posición iluminista. No. Por eso, el humanismo es un corpus abierto de ideas antropocéntricas. ¿Por qué antropocéntricas? Porque tras Sócrates hay un giro antropológico en la filosofía griega en el siglo V a.C., con los sofistas, con la democracia, con el teatro griego, con la tragedia, con la comedia, con esa estatuaria hecha a un modo humano. Es decir, para los humanistas, el centro de sus reflexiones es el ser humano, concebido como un ser especial, porque es inteligente, porque está dotado de habla, de un habla abstracta, de un habla conceptual, como es el habla humana. La lengua para los humanistas es muy importante, porque refleja la naturaleza inteligente y creativa del ser humano. Ese prólogo, o mejor dicho, ese coro de Antígona de Sófocles en la que se muestra el carácter formidable del ser humano, formidable en su doble aspecto, formidable como maravilloso y formidable como temible, porque el ser humano es un ser ambivalente. Dice ese coro de Sófocles que el hombre es capaz con su inteligencia de sacar fruto de la tierra, de cazar a los animales salvajes, de domesticar a los animales o algunos de ellos. Es capaz de pescar, es capaz no solamente de cazar a los animales que corretean por la tierra, sino también a los que vuelan. Pero, sobre todo, el hombre es capaz, con su lenguaje, de comunicarse, de establecer leyes para las ciudades. Y, concluye ese coro, el hombre está situado en una encrucijada. Puede actuar bien o puede actuar mal. Es decir, el hombre es un ser moral, fruto de su inteligencia, fruto de su libertad. Por eso, el humanismo, como su propio nombre indica, humano, homo, es un movimiento fascinado por el hombre y la mujer, por el ser humano. Eso no significa que al humanismo no le interese el resto de las realidades, pero
el epicentro de sus reflexiones, de sus especulaciones, de sus diálogos, es el hombre. Por eso digo que el humanismo es un corpus abierto de ideas antropocéntricas, pero de ideas antropocéntricas no cerradas a la trascendencia. La mayor parte de los humanistas han sido personas religiosas, personas creyentes en dioses o en un dios cristiano, como ocurre en la mayor parte de los humanistas del Renacimiento. Petrarca es un hombre fascinado por Cicerón, fascinado por el latín clásico, pero no menos fascinado está por el cristianismo, por San Agustín, por San Jerónimo, por los padres de la Iglesia. De hecho, afirma Petrarca, que si Cicerón hubiera conocido el cristianismo, se habría hecho cristiano. Por tanto, el humanismo no está cerrado a la trascendencia a pesar de que sea antropocéntrico, no es incompatible. Se suele decir que la Edad Media es teocéntrica y el Renacimiento es antropocéntrico. Las etiquetas suelen confundir más que aclarar. Que haya un giro antropocéntrico en el Renacimiento es indudable, en las artes y en las letras, pero ese antropocentrismo no es hostil a la religión. Lo dice Salustio en el siglo I a.C. Los hombres tenemos parte de los dioses porque somos inteligentes y tenemos también parte de los animales porque tenemos cuerpo. Un cristiano dirá, el hombre ha sido creado a imagen y semejanza de Dios. También lo dirá un judío porque está en la Biblia. Pero un cristiano además dirá, el verbo se ha hecho carne, por lo tanto la carne humana ha pasado a ser carne de Dios. No puede ser despreciable la carne humana, no puede ser despreciable la corporalidad humana cuando la segunda persona de la Santísima Trinidad ha asumido una naturaleza humana y esa naturaleza humana ya ha quedado incorporada a la segunda persona de la Santísima Trinidad, ha quedado incorporada al Verbo. Sin embargo, la filosofía moderna es de un género muy distinto. En primer lugar, es una filosofía más bien de carácter académico, mientras que el humanismo es de alguna manera reacio a lo académico. No significa que no haya habido humanistas, profesores de universidad, no significa que la mayor parte de los humanistas hayan hecho, por así decir, estudios universitarios. Pero es cierto que el humanismo surge desde el punto de vista estilístico y en gran medida también conceptual como reacción a la escolástica. Los humanistas de entrada desechan el latín pobre de la escolástica y se entregan en brazos del bello latín de la época clásica. Pero además, el modo de conducirse el humanismo es un modo más libre, más abierto que el de las aulas universitarias. Gusta del diálogo, gusta de la carta. Los humanistas son grandes amantes de las epístolas. Ahí tenemos las famosas cartas de Cicerón, los cientos de cartas de Cicerón. Los humanistas dialogan con sus contemporáneos en vivo o a través de cartas y dialogan con sus predecesores a través de los libros. Los humanistas son conscientes de que leyendo las obras de los antiguos se puede entablar una comunión con ellos, una verdadera amistad, una verdadera intimidad, un verdadero diálogo fructífero, un diálogo de ida y vuelta, porque la lectura no es simplemente la percepción de un mensaje de otro, también es la producción de un propio mensaje. Las ideas, los proyectos, los sentimientos que produce en nosotros la lectura es de alguna manera el mensaje que lanzamos al que hemos recibido. Por eso casi todos los libros son respuesta a la lectura de otros libros. Sin embargo, la filosofía moderna crea sistemas cerrados en sí mismos y cerrados habitualmente a la trascendencia
o incluyendo la trascendencia de una manera, podríamos decir, de una soldadura de carácter racionalista que se cae por su propio peso. Me parece que lo más significativo de la filosofía moderna es la confianza en la razón matemática, la confianza en la razón geométrica y en la experimentación. Cuando se construye un sistema de pensamiento more geométrico, more matemático, se está dejando fuera todo lo que no es geométrico y todo lo que no es matemático, que es casi todo en el ser humano, porque el ser humano es un ser inteligente, libre, creativo, y por tanto no puede ser constreñido ni por las matemáticas ni por la geometría. Y por la experimentación, la física. Por tanto, la filosofía moderna es una filosofía reduccionista, en cuanto que se hace al modo de las matemáticas y al modo de la física. Con eso no estoy diciendo que la filosofía moderna sea una filosofía falsa o que la filosofía moderna no haya hecho grandes aportaciones a la historia del pensamiento humano, no, simplemente hablo de un reduccionismo inicial. Y una cosa muy interesante, en la filosofía moderna el sujeto prevalece sobre el objeto, mientras que para el humanismo es un sujeto que admira el objeto, que mira al objeto, pero que no pretende arrojar al objeto, que no pretende aplastar al objeto, porque para el humanismo el hombre es un misterio. Un misterio no significa que sea un fantasma, un misterio no significa que sea algo esotérico, no. Misterio significa sencillamente que es aprehensible, que es incomprensible, inabarcable. Esta idea que estoy diciendo es de Gabriel Marcel, del humanista francés, o mejor dicho, del humanista personalista, del filósofo personalista francés del siglo XX, Gabriel Marcel. El hombre como misterio, el hombre como problema. El humanismo y en general, en líneas generales, la filosofía antigua, medieval, humanista, hablo en líneas muy generales, pero me refiero sobre todo al humanismo, ve al hombre como misterio, el hombre, Dios, el hombre y el mundo, esos tres grandes temas de la filosofía de los que hablaba Kant, son misterios. ¿Qué significa que son misterios? Que conocemos parte de ellos, pero no lo conocemos todo. ¿Y por qué queremos conocerlo todo? Como si nuestra mente fuera la mente divina. La filosofía moderna diviniza la mente humana. No, tengo que conocerlo todo y lo que no conozco no existe. Pues mira, es una sacralización de la mente humana. En cambio, para la filosofía moderna, more geométrico, more matemático y experimentalista, para esta filosofía, en cambio, el hombre es un problema y los problemas se resuelven con ecuaciones o se expresan a través de ecuaciones. El hombre no es una ecuación. El hombre no es una ecuación. Sí, puedo hacer un puente. Para hacer un puente necesito una ecuación. Para hacer un avión, para medir una mesa. Pero el hombre no es un ser constreñido en la necesidad. También es un ser abierto a la libertad. Por eso lo propio del humanismo es el diálogo y lo propio de la filosofía moderna es el tratado académico. Tratado académico más bien individualista. Y los sistemas de la modernidad suelen desechar los anteriores. Los humanistas no tienen esa pretensión. Por eso es curioso, porque muchas veces hablando de la filosofía antigua, de la filosofía medieval, del pensamiento cristiano, se habla de verdades absolutas, cuando el invento de la verdad absoluta es un invento de la filosofía moderna. Un humanista, vamos a ver, si pretendemos, si verdad absoluta significa verdad incontrovertible,
Entonces, evidentemente, en todos los sistemas filosóficos se han creído en verdades incontrovertibles. Por ejemplo, el hombre es un ser racional, libre y emocional. Eso para un humanista es incontrovertible. Pero muchas veces no se emplea verdad absoluta para significar una verdad en la que se cree, o la que se afirma, mejor dicho, sino se habla de verdad absoluta como de un círculo cerrado donde todo encaja. El humanismo jamás ha pretendido cerrar un círculo de conocimiento. La filosofía moderna sí, porque es more geométrico, more matemático, sigue el esquema matemático, el esquema geométrico. Y llegamos a la Ilustración. La Ilustración no escribe diálogos, la Ilustración no escribe tratados, la Ilustración escribe ensayos, porque la Ilustración quiere divulgar, quiere llegar a la gente. Y el ensayo está pensado para eso. El ensayo divulga más que el tratado. El ensayo no es el diálogo humanista. A la Ilustración le interesa el ensayo. Le interesa la enciclopedia como compendio del saber. Una enciclopedia tiene la fortaleza del compendio, la debilidad del compendio. Es decir, una enciclopedia siempre es reductiva porque tiene que sintetizar mucho los conocimientos. Y la Ilustración ama el panfleto, el pasquín. La prensa nace de la Ilustración. Y la prensa nace no solamente con la idea de la información inmediata, sino con la idea de la acción inmediata. Hegel tiene una frase muy interesante, ya entrado el siglo XIX, donde dice que la lectura de periódicos es la oración de la mañana del hombre moderno. Es muy interesante, porque creo que refleja muy bien el espíritu de la Ilustración. Hablo de la Ilustración en un sentido genérico, porque evidentemente, en fin, hay diversos tipos de ilustraciones, pero yo aquí no hablo no quiero definirla de un modo técnico. En líneas generales, creo que se puede decir que la Ilustración confía en la acción inmediata, que la Ilustración quiere sacar las últimas consecuencias de la filosofía moderna y trasladarlas a la sociedad. Por eso de la Ilustración nacen las utopías. No nacen de un modo inmediato, nacen más bien en el XIX, pero no una utopía como la renacentista, que es una utopía donde se pretende especular sobre la sociedad humana. Ya hubo esa utopía platónica con la República. No, la utopía de Moro, la utopía de Campanella, son utopías que son experimentos de especulación sobre la sociedad humana. No, la Ilustración va a hacer utopías verdaderas. La Revolución Francesa es una utopía a sangre y fuego. O sea, la Revolución Francesa dice, rey, no, Estado, aristocracia, no, burguesía, religión, no, ciencia, artificio del heroico aristocrático, no, mercado. Y inaugura la revolución. Esto también es muy interesante. Cómo la Ilustración desemboca en la revolución y a partir de la Ilustración, a partir de la Revolución Francesa, la revolución va a ser un sistema habitual. ¿Qué significa la revolución? Significa cambio violento. Contrapongo revolución a reforma. Evidentemente, desde Adán y Eva hasta la fecha ha habido continuas reformas y continuos cambios. El cambio del románico al gótico, el cambio del gótico al renacimiento, el cambio del renacimiento al barroco, el cambio del barroco al neoclásico, el cambio a una sociedad donde el rey es un primus inter pares a un rey de un poder cada vez más absoluto. Evidentemente, muchos de estos cambios que estoy diciendo han sido cambios muy lentos. Pero la revolución lo que pretende es un cambio inmediato y para ello precisa de una revolución violenta. Revolución Francesa, revolución violenta.
Otras revoluciones del siglo XIX, revoluciones violentas. Revolución bolchevique, revolución violenta. Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, macrorevoluciones, nazismo, comunismo. Pero las vanguardias del primer tercio del siglo XX también es un modo revolucionario. Cuando alguien llega y dice, hasta ahora la pedagogía ha sido deplorable, yo os voy a enseñar cómo es la auténtica pedagogía. Ese es el típico planteamiento revolucionario. En este caso no es una violencia sangrienta, o sea, no es una violencia genocida, no, pero es una violencia conceptual o filosófica. Es una actitud que califico de pretenciosa y que desde la óptica del humanismo, que es en la que yo me sitúo, es impensable. Porque, es decir, pensar que todos los predecesores han sido unos necios y que yo voy a dar la luz definitiva, pues es verdaderamente una actitud pretenciosa y propia del adolescente. Es muy típico de la ilustración en la actitud adolescente. El adolescente es la persona que quiere romper con sus padres, que quiere romper con su pasado, que quiere ser el mismo. Y es una etapa necesaria, es decir, la adolescencia es una etapa necesaria y lógica. Ahora bien, la adolescencia es una etapa transitoria. Tras esa etapa de rebeldía, que es importante porque reafirma el propio yo, reafirma la propia identidad, etc., tras esa etapa, luego viene la edad de la madurez, donde uno comprende que efectivamente uno tiene su propia identidad, uno tiene su propia libertad, pero que también debe mucho a sus padres, debe mucho a los predecesores y de alguna manera en la madurez uno se reconcilia con sus mayores. Pero permanecer siempre en la adolescencia pues es una atrofia psicológica y de la personalidad. Por eso, reforma sí, mejora sí, cambio sí, pero una revolución violenta donde se desprecie lo anterior, pues es una actitud infantil, adolescente y muy nociva. En general, las revoluciones violentas han traído mucha más violencia al mundo y no han solucionado problemas. Bien, pues de esta manera quería yo caracterizar estos tres grandes movimientos de la Edad Moderna: humanismo, filosofía moderna e ilustración. Y creo que estas tres coordenadas, corpus de ideas antropocéntricas, corpus abierto de ideas antropocéntricas, no cerrada a la trascendencia, humanismo; sistemas cerrados a la trascendencia, more geométrico, more matemático, filosofía moderna; filosofías de la acción que buscan la divulgación en el ensayo, la enciclopedia, el panfleto, el periódico, conducentes a unas utopías pensadas para trasladarlas en utopías vividas y sociales, creo que son claves interpretativas de cualquier fenómeno humano. Es decir, toda pretensión de encerrar en un modelo la realidad nace de la filosofía moderna, pero no del humanismo. Es decir, con este modelo quiero atar todos los cabos del objeto de mi estudio, sea la literatura, sea el arte, sea la política, sea el derecho mercantil. Todo afán de encerrar en un modelo toda la realidad nace de la idea de la filosofía moderna.
y es un afán nocivo, porque el sujeto no debe aplastar al objeto. El sujeto debe aspirar a conocer en la medida de lo posible el objeto y a mejorar en la medida de lo posible el objeto, pero no incrustar el objeto entre un eje de abscisas y un eje de coordenadas. Todo sistema que quiere cerrar un círculo parte de la filosofía moderna. Y yo, desde el humanismo, lo hostigo. Y yo, desde el humanismo, lo cuestiono. Y yo, desde el humanismo, lo critico. Y toda revolución que no trata de aprovechar lo bueno del pasado y del presente e incorporar novedades positivas, sino que quiere hacer tabula rasa, nace de la Ilustración revolucionaria. Y es un empeño vano y nocivo. Como esos pedagogos que dicen, hasta ahora los profesores no han sabido despertar la creatividad de sus alumnos. ¿Y cómo lo sabes? ¿Has asistido a todas las clases de todos los profesores, de todos los colegios, para saber que los profesores no han sabido incentivar la creatividad de los alumnos? Sí, bueno, podemos conocer tendencias generales, podemos conocer planes de estudio, podemos proponer novedades positivas, pero todo desprecio generalizado del pasado es sospechoso de presunción. Es la actitud del adolescente rompedor, que el adolescente rompedor, como adolescente, tiene su gracia, pero cuando un adolescente permanece adolescente con 40, 50, 60, 70, 80 años, ya la gracia empieza a desaparecer. Por eso yo desde este vídeo quiero brindar por una visión humanista, por una tradición abierta que empieza en Sócrates, que sigue con Cicerón, que continúa con Petrarca, con Pico de la Mirandola, con Lorenzo Valla, con Erasmo de Rotterdam, con Luis Vives, con Tomás Moro, con cualquier persona que pretenda entrar en un diálogo ininterrumpido con predecesores y contemporáneos, sin querer cerrar el círculo, sin querer establecer una raya que diga conmigo o contra mí. Eso no tiene ningún sentido, no tiene ningún sentido. Una manifestación, quizá, pienso yo, que la manifestación más nociva, más negativa de la conjunción de la filosofía moderna con la Ilustración revolucionaria es la dicotomía izquierda-derecha. La dialéctica izquierda-derecha es uno de los mayores fiascos de la historia del pensamiento humano. Reducir todas las posibilidades antropológicas, sociológicas, políticas, literarias, artísticas, religiosas, filosóficas, a dos, A o B, tiene un nombre y se llama maniqueísmo. Es propio de una mentalidad geométrica, existen solamente dos opciones, A o B. Y es muy nocivo en el plano cognitivo y en el plano práctico-moral. En el plano cognitivo, porque es completamente falso que existan solamente dos maneras de organizar la sanidad o la enseñanza o las carreteras o la legislación civil o la legislación penal o la economía de mercado, es decir, es completamente falso que existan solamente dos posibilidades. Claro, si esto lo oyera Cicerón, Petrarca, Erasmo, Vives, se llenarían de horror, porque cuando leemos los escritos de los humanistas, contemplan las 15, 20, 30, 40, 50, 80 posiciones diferentes y se quedan con una y con otra y con otra y con esta sí, con esta no.
pero no tienen un trastorno bipolar. Pero el problema de la izquierda de derecha no es que sea simplemente un fiasco cognitivo, es un fiasco práctico y moral, porque no solamente es que se diga que existen dos opciones, lo cual es falso, sino que además se reviste de moralidad, es decir, están los buenos y los malos. Los buenos somos nosotros y los malos son los otros. Con lo cual, realmente la dialéctica izquierda-derecha es una dialéctica guerra civilista. Es una dialéctica guerra civilista. Y de hecho, seamos claros, o sea, la dialéctica izquierda-derecha está fomentada fundamentalmente por la izquierda, en el sentido de que un hombre de izquierdas es un hombre que está en contra de la derecha. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar ya hablaremos. Es decir, la dialéctica izquierda-derecha es una estrategia, es la estrategia más directa de ocupación del poder. Y creo que con un ejemplo se puede entender. Si yo me presento a delegado de clase y hay 4 compañeros o compañeras que también se presentan a delegados de clase, al final estaremos 5 candidatos a ser delegados de clase. ¿Qué tendremos que hacer? Pues situarnos delante de nuestros compañeros y cada uno explicar lo que quiere hacer como delegado. Y establecer un debate, un diálogo entre los candidatos y un debate, un diálogo con los compañeros que nos van a votar. Bien. ¿Qué ocurre si solamente hay 2 candidatos? Es mucho más sencillo. Yo soy el bueno, el otro es el malo, votadme a mí. Esa es la dialéctica izquierda-derecha, es decir, en vez de entrar en un debate de ideas, en donde cada cuestión pues, se puede resolver de 15, 20, 30, 40 maneras diferentes, 100, 200, pero desde luego 2 no. En vez de entrar en un debate de ideas, se dice, no, hay 2 opciones, la A y la B, la derecha y la izquierda. La derecha es la mala, la izquierda es la buena, yo soy de izquierdas, vótame a mí. En vez de entrar en un debate de ideas, esto también lo puedo aplicar a sensu contrario. Es decir, yo soy de derechas, los otros son de izquierdas, los de izquierdas son malos, la derecha somos buenos, votadme a mí. Digo, si es que no es un problema de... Si yo dijera ahora que la izquierda es la mala y la derecha es la buena, o que la derecha es la mala y la izquierda es la buena, estaría incurriendo en el trastorno bipolar, porque no existen 2 maneras de solucionar los problemas. Bueno, ya la palabra solución también lleva a la filosofía moderna, ¿no? A la ecuación. Pero es la quinta esencia de la filosofía moderna maridada con la Ilustración revolucionaria es la dicotomía izquierda-derecha que ha hecho mucho daño en el siglo XX, XIX, y lo seguirá haciendo mientras se siga cultivando. Es curioso porque es un maniqueísmo, el maniqueísmo es simplista por definición, pero decía Eugenio Dors en lo barroco que, bueno, que cuando se relaja la mente, bueno, él hablaba de que se acababa en el panteísmo, ¿no? Cuando la mente se relaja, cuando la mente deja de estar tensa. Pero yo, parafraseando a Dors y alterando un poco su pensamiento, diría que cuando la mente deja de pensar de un modo libre, se acaba en el maniqueísmo, que se utiliza de una manera torticera en la praxis política. Por otra parte, para el hombre contemporáneo que ha destronado al rey y ha sacralizado al Estado, que ha destronado al aristócrata y ha encumbrado al mercado, al burgués con su mercado y por tanto el capitalismo. Para el contemporáneo, sea capitalista, sea socialista, la política es lo único que existe, es decir, es la acción inmediata, por tanto, en la ocupación del poder le va la vida. Al irle la vida busca la estrategia más sencilla,
que es el trastorno bipolar, izquierda-derecha, el otro es el malo, vótame a mí. Y eso está escamoteando un verdadero debate intelectual. Los mayores debates intelectuales donde verdaderamente se escucha al otro son aquellos protagonizados por los humanistas. Esta tradición, el humanismo, sigue viva y es, a mi juicio, la que mejor puede encarar este inquietante tercer milenio que nos está acogiendo. Hasta la próxima.